Bergoglio no deroga aquí ninguna parte de la doctrina tradicional, pero al reordenar la jerarquía de las verdades, como suele hacer siempre, provoca que haya artículos de la fe igualmente importantes que son silenciados e ignorados. En su homilía del 15 de octubre de 2015 en Santa Marta, lo que hace es ya abrir fuego contra los que sostengan esas verdades y artículos de la fe, acusándoles, como se va a hacer en las parroquias con cualquiera que se mantenga firme en la verdad, de ser los fariseos de hoy en día. Literalmente Bergoglio advierte contra los doctores de la ley que tratan de acortar los horizontes del amor de Dios y hacen pequeño su amor, y contra la tentación de querer ser controladores de la salvación. Entonces empieza a hacer hincapié en el concepto de la gratuidad de la salvación, argumentando que incluso San Pablo tuvo problemas para hacer entender ese concepto en su tiempo. Promueve una salvación gratuita que viene del amor gratuito de Dios. Y aquí de nuevo una confusión clara. Ciertamente el amor de Dios es gratuito porque Él nos amó antes y nos lo dio libremente. Pero ese amor consiste precisamente en darnos a conocer las leyes y disposiciones necesarias para salvarnos de ir eternamente a los tormentos del infierno, y esas leyes y reglamentos y el auxilio sacramental, obviamente, que promueven los doctores a los que él ataca, pues esos doctores son propiamente los ministros de ese amor, por lo cual él mismo se descubre en sus ataques. Promueve que los verdaderos católicos sean ninguneados y expulsados de las parroquias también, cuando dice: también Jesús está un poco enfadado con estos doctores de la ley porque les dice cosas fuertes y muy duras. Os habéis llevado la llave del conocimiento, no habéis entrado, y a los que querían entrar se lo habéis impedido, porque os habéis llevado la llave, es decir, la llave de la gratuidad de la salvación, de ese conocimiento. Equiparar a los buenos sacerdotes, a los que él llama doctores de la ley, con los fariseos de antes de la nueva alianza, es francamente una mentira, un error y un engaño. Hoy en día Jesús reprueba a los que, estando versados en la manera de salvar las almas como él indicó, no ejecutan con eficacia este ministerio, lo cual es precisamente lo que es combatido por Bergoglio con su falsa gratuidad y su falsa misericordia en definitiva. Se trata de una serpiente astuta que tergiversa la escritura de forma burda para poner cizaña entre las parroquias, entre los fieles, entre obispos y sacerdotes, y los que se atienen a la verdad revelada por Cristo para que éstos sean apartados. Esa homilía la terminó como sigue: solamente así seremos fieles a este amor tan misericordioso, amor de padre y de madre, porque también Dios dice que Él es como una madre con nosotros. Amor, horizontes grandes, sin límites, sin limitaciones. Y no nos dejemos engañar por los doctores que limitan este amor. Dios es como una madre con nosotros, amor, horizontes grandes, sin límites, sin limitaciones. Y que no nos dejemos engañar por los doctores que limitan este amor. ¿De qué Dios nos habla Bergoglio? ¿Será del que vino a revelarnos Jesucristo? Vamos a ver qué decía Cristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 15 sobre horizontes grandes y sin límites. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas cuán angosta es la entrada y estrecho el camino que conduce a la vida, y son pocos los que le hallan. Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y yendo incluso un paso más allá en la perfección espiritual, ¿qué nos decía San Juan de la Cruz en el capítulo 7 del libro segundo de su magistral obra Subida al Monte Carmelo sobre las palabras que acabamos de escuchar de nuestro Señor Jesucristo? Para ver ahora de tratar la desnudez y pureza de las tres potencias del alma, era necesario otro mayor saber y espíritu que el mío, con que pudiese bien dar a entender a los espirituales cuán angosto es este camino que dijo nuestro Salvador que guía a la vida, para que persuadidos en esto no se maravillen del vacío y desnudez en que esta noche hemos de dejar a las potencias del alma.
para lo cual se deben notar con advertencia las palabras que por San Mateo capítulo 7 nuestro Salvador dijo de este camino. Cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía a la vida, y pocos son los que le hallan. En la cual autoridad debemos notar mucho aquella exageración y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula cuán, porque es como si dijera, de verdad es mucho más angosta y estrecha, mucho más de lo que pensáis. ¿Habló acaso Jesús de horizontes grandes, sin límites, sin limitaciones como Bergoglio? ¿O exactamente de todo lo contrario? ¿Sobre quién predica Bergoglio? Y por si eso no se entendiera bien, ¿qué nos decía San Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 18? Si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Y la confirmación más clara de este brutal engaño nos llega paulatinamente más y más, pero especialmente el día 22 de enero por vía del director de TV2000, Monseñor Darío Viganò, en las jornadas de comunicación con motivo del mensaje de Bergoglio en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el tema Comunicación y Misericordia, un encuentro profundo, en la sala de prensa de la Santa Sede. El número 1 de las comunicaciones en el Vaticano indicó que la relación entre Iglesia y misericordia no tiene que ser una relación accidental, sino más bien intrínseca, que toca la identidad misma de la Iglesia, y que para los hombres y mujeres de hoy y para la Iglesia de Jesús, estas son las palabras que es necesario ofrecer como antídoto a aquellas duras de los preceptos, pronunciadas por quienes denuncian el relativismo imperante y que los valores son irrevocables. Considero además que la idea comunicación y misericordia, un encuentro profundo, es una invitación para que la Iglesia tome conciencia de que está llamada a vivir de acuerdo con las palabras de Jesús, que anuncian una misericordia que sobrepasa todas las leyes, lo que en comunicación se llama el rostro misericordioso de Dios en Cristo. Este señor nos presenta la misericordia como el antídoto contra los propios preceptos que conducen a la salvación, que ya hemos dicho que en sí esos propios preceptos son la verdadera misericordia de Dios. ¿A qué juegan en el Vaticano? Y más grave aún, dice que la Iglesia debe tomar conciencia de que está llamada a vivir de acuerdo con las palabras de Jesús, que anuncian una misericordia que sobrepasa todas las leyes. Realmente, de nuevo, deberían decirnos a qué deidad prestan su fe, porque está escrito: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Nuestro Señor Jesucristo nos dice además hasta que todo se realice, es decir, hasta el fin, no hasta que Bergoglio lo crea conveniente, y eso incluye la ley, y más adelante nos desvela precisamente lo que no debemos hacer. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí Jesús se refiere explícitamente a cumplir su ley, y a no dejarse arrastrar por el mundanismo de las falsas misericordias y complacencias de los falsos ministros, los verdaderos fariseos actuales, es decir, estos que suplantan a Jesucristo y a su Iglesia. Jesús no se refiere como Bergoglio y su séquito de herejes masones a los que velan por el cumplimiento de la ley de Dios y su justicia. El demonio ha invertido los papeles en la Iglesia. Al bien le llaman mal y al mal bien. Con estos directores de comunicación que tiene Bergoglio, no es extraño que la cadena 4 tenga preparado un reality show llamado Quiero ser monja, para seguir banalizando más y más a Dios, a su Iglesia y a la vocación de las consagradas y a la santidad en general. Esto ya es una aberración destinada a burlarse de la Iglesia, exhibiendo su cadáver ante el gran público, mientras obispos y sacerdotes se siguen recreando en el cieno de Bergoglio. A los pseudo o neocatólicos actuales, tibios y vagamente conocedores de la fe que profesan, era necesario tentarles por la falsa misericordia.
De ahí el discurso peligroso que sale de la boca de Bergoglio una vez más el día 19 de enero en su homilía en Santa Marta, cuando afirmó que leyendo la vida de David, que hizo muchas cosas buenas y otras no tan buenas, me hace pensar que en el camino cristiano, en el camino que el Señor nos invita a hacer, creo que no hay ningún santo sin pecado, ni tampoco ningún pecador sin futuro. Obviamente esto en sí es cierto, pero el planteamiento es a su vez ciertamente peligroso, ya que lo que debe hacerse es enmendar el pecado lo antes posible y no justificarlo, al menos cuando hablamos de un verdadero pastor, y no promover la flojera y la tibieza de forma indirecta. Lo que ya no es cierto, es mentira y es totalmente fuera de la fe, es lo que había dicho el 10 de enero en Santa Marta, que parece su particular oratorio de herejía predilecto. Dijo la siguiente aberración: Dios está enamorado de nuestra pequeñez, su misericordia no tiene fin. Dios nos lo ha dado todo y solo pide nuestras miserias y pecados para acariciarnos. Lo que hace Bergoglio es desactivar la tensión, el estado de vigilancia que todo creyente católico debe tener para mantenerse presto y dispuesto en la guerra espiritual contra el demonio y por nuestras propias almas, una guerra que se desarrolla en este planeta cada segundo, minuto y hora de nuestras vidas. El demonio que quiere desactivarle, eso es Bergoglio en suma. Para los amantes de la falsa misericordia de Bergoglio, escuchemos ahora las advertencias de varios santos poniéndonos en guardia contra ella. Guardaos, dice San Juan Crisóstomo, cuando el demonio, no Dios, os promete la divina misericordia con el fin de que pequéis. Ay de aquel, añade San Agustín, que para pecar atiende a la esperanza. ¿A cuántos ha engañado y perdido esta vana ilusión? Desdichado del que abusa de la piedad de Dios para ofenderle más. Lucifer, como afirma San Bernardo, fue con tan asombrosa presteza castigado por Dios, porque al rebelarse esperaba que no recibiría castigo. Cuanto más nosotros, que no somos su principal querubín, sino meras vasijas de barro. Y para terminar estas referencias de santos, citemos ahora a San Alfonso María de Ligorio, de cuyas obras ya hemos tratado en extensión en este canal. La red con que el demonio arrastra a casi todos los cristianos que se condenan es sin duda ese engaño con que los seducía diciéndoles: pecad libremente, que a pesar de todo ello os habéis de salvar. Mas el Señor maldice al que peca esperando perdón. La esperanza después del pecado, cuando el pecador de veras se arrepiente, es grata a Dios, pero la de los obstinados le es abominable, como se dice en el libro de Job, capítulo 11, versículo 20. Semejante esperanza provoca el castigo de Dios, así como provocaría a ser castigado el siervo que ofendiese a su Señor precisamente porque éste es bondadoso y amable. Así pues, con esta introducción en que hemos citado a santos advirtiéndonos contra la falsa misericordia como primerísimo instrumento de Satanás para condenar a los cristianos, establecemos un punto de partida en esta investigación a fondo de los motivos detrás de este año de la misericordia convocado por el falso profeta bíblico Jorge Mario Bergoglio, en su empeño incesante de convertir lo que resta de Iglesia, que ya ni le llaman católica, en la prostituta de Babilonia, que albergará la religión universal, que a su vez será la base espiritual del anticristo, por llegar inminentemente tras una tercera guerra mundial y caos y tribulación social y de todo tipo, que este ser, el anticristo, logrará pacificar por completo con métodos engañosos, ya que es él mismo el que los está creando en la actualidad para luego remediarlos. De cara a la creación de esta religión universal, el primer paso indiscutible que es inminente es la falsa unidad de las iglesias cristianas.